Buenos días, jóvenes del segundo grado de secundaria. Estamos iniciando hoy día con el dictado de las clases virtuales. Espero que hayan puesto ya seguro. Si están viendo las clases, ya han puesto bien su usuario y su contraseña. Eh, el tema, los dos primeros temas han sido dos culturas mesoamericanas. Hay tres: mayas, aztecas e incas, pero hoy vamos a trabajar solamente en la cultura maya y la cultura azteca. Al igual que todos los pueblos de la época histórica que estamos trabajando hoy día, muchachos, todos han tenido una forma de organización social, han tenido su forma de organización política, económica, que lamentablemente fueron destruidas con la llegada de los españoles. En esos tres casos, pero el imperio inca vamos a ver más adelante. Hoy solamente vamos a ver a los mayas y a los aztecas. En ambos casos, más el inca, han sido destruidas esa forma de organización económica, política y social por los españoles. Pero antes de la llegada de los españoles, estos pueblos han existido y han tenido su forma de organización. Los mayas, en este caso, se ubicaron, se desarrollaron, vivieron en la península de Yucatán, en América del Centro. Hoy día, en ese espacio físico geográfico donde se desarrollaron y vivieron los mayas, se encuentran los países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Chiapas en México. Mientras que la cultura azteca se ubicó en Anahuac, en el actual Valle de México. ¿Qué espacio físico geográfico ocuparon ellos? El actual México y parte de Guatemala. No todo Guatemala, solamente una parte. Ahora, respecto a la forma de qué pueblos han convivido, cuáles han sido los periodos históricos, en el caso de los mayas y los aztecas, en el caso de los mayas vamos a ver, jóvenes alumnos, que se distinguen dos periodos históricos: el periodo antiguo y el periodo nuevo. En el periodo antiguo, jóvenes alumnos, en el caso de los mayas, vamos a darnos cuenta que se ha dado desde el siglo IV hasta el siglo X. En este periodo, entre el siglo IV y el siglo X, es el periodo de mayor esplendor, el mayor crecimiento. Y se han dado entre el año 300 y los años 900 después de Cristo. En este periodo del Imperio Antiguo, los mayas han construido grandes ciudades. Ciudades que eran centros ceremoniales dedicados al culto de sus dioses. Estas ciudades ceremoniales han sido Tikal, Palenque, Huaxatú y Quirigua. El texto tienen ustedes y la ficha que les he enviado. En ambos materiales van a encontrar todo lo que estoy compartiendo con ustedes ahora. Luego, el Imperio Nuevo se ha dado desde el siglo X hasta el siglo XVII. En el siglo XVII, jóvenes, es el periodo en el que llegan los españoles a Centroamérica o al Imperio Maya. El conquistador español que destruyó toda esa forma de organización económica, política y social fue don Martín de Ursúa. Él llega a esta parte de América en 1697. En esta época del periodo nuevo, jóvenes alumnos, hay que destacar que luego del periodo de crisis del Imperio Antiguo llega la época de apogeo, de florecimiento con la nueva cultura, con el nuevo imperio, entre el siglo X y el siglo XVII. En este periodo se desarrollaron también ciudades muy importantes, también eran centros ceremoniales, como Chichén Itzá, Mayapán y Uxmal, en el periodo del Imperio Nuevo. Luego del florecimiento del Imperio Nuevo también entran en crisis. Entran en crisis por diferentes motivos. La historia nos dice que se da una guerra civil entre aquellos pueblos que existían en este periodo, en esta época. Ahorita vamos a ver cómo era su organización política. Bien, entonces, los españoles aprovechan la guerra civil entre los mayas, entre los pueblos existentes, aprovechan esta guerra civil e invaden los mayas. Eso ocurrió con Martín de Ursúa en 1691. Pero respecto a la cultura azteca, ellos llegaron también, coexistieron en el Valle de México, y han existido pueblos antes de los mayas. Los olmecas
de 1500 antes de Cristo hasta el año 300 después de Cristo. Los toltecas del año 900 después de Cristo hasta 1168 después de Cristo. Y finalmente Teotihuacán desde el año 400 a 800 después de Cristo. En este periodo histórico del imperio de florecimiento, jóvenes alumnos, de los pueblos que han existido antes de los aztecas, vamos a destacar, por ejemplo, que en Teotihuacán, una de sus características era que construyeron grandes templos, construyeron grandes construcciones. Por ejemplo, los olmecas fueron grandes constructores. Quienes gobernaban en estos pueblos de los olmecas eran la clase sacerdotal. Si ustedes hacen memoria van a darse cuenta que los pueblos pre-incas, Chavín, Mochica, Nazca, Paracas, eran gobernados por la clase sacerdotal. Igual ocurrió también acá. Los toltecas, jóvenes alumnos, era otro pueblo en el que también tenían una forma de organización. Los toltecas, su capital era la ciudad de Tula. Y Teotihuacán, muchachos, entre estos años, entre 400 a.C. y 800 después de Cristo, ellos han sido grandes constructores de templos. Ellos construyeron el templo de la luna, la pirámide del sol. Su dios principal, muchachos, en el caso de los aztecas, era Quetzalcóatl. Está en el libro, hay que leer y hay que trabajarlo. Ahora, inicialmente les dije, jóvenes alumnos, que estos pueblos tenían una forma de organización económica, política y social. ¿Cómo era la organización política de los mayas? Los mayas no ha sido un imperio centralizado como en el caso inca o como en el caso de los mayas. Aquí había un emperador. Los incas también teníamos un emperador. El imperio inca era gobernado por un gobernante que era hijo del dios Sol. En cambio acá, en el caso de los mayas, no. Los mayas han sido gobernados por ciudades-estado. O sea, en el imperio de los mayas existían diferentes ciudades. Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice, Chiapas existían. Y cada una de esas ciudades tenían su gobernante. ¿Cómo se llamaba su gobernante? El jefe local, el Alachwinic. Hay que leer bien el libro, hay que leer bien la ficha para enterarnos bien. El que le seguía, muchachos, entonces era el Alachwinic. Ahora bien, el Alachwinic era el jefe de cada una de las ciudades. Y el imperio maya era el conglomerado de estas ciudades-estado. Entonces, ahora, su organización política, en el caso de los aztecas, estaban organizados, muchachos alumnos, jóvenes alumnos, aquí, en diferentes estamentos. El que estaba en la cabeza, la clase gobernante, era el Tlatoani, el que organizaba, el que gobernaba. ¿Quién era el Tlatoani? El Tlatoani era el emperador, la máxima autoridad, era considerada hijo del dios Sol. Quien le seguía en la organización política era el Tlacotán, era el Consejo Supremo. Estaba formado por los jefes de los calpullis, o sea, de las ciudades, de los calpullis. Le seguían los funcionarios estatales. Estos impartían, eran elegidos por el emperador, eran funcionarios estatales, y generalmente eran sus familiares, personas allegadas al emperador. Los jueces eran los que impartían justicia y aplicaban penas severas en ese pueblo. Ellos aplicaban sacrificios humanos, habían castigos, pero eso era administrado. Y finalmente tenemos a los sacerdotes y a los militares. Los sacerdotes dirigían los rituales y los militares eran los responsables de la defensa del Estado azteca. En el caso de la organización social, en el caso de los mayas, jóvenes alumnos, la organización social, vamos a tener el Alachwinic, era el jefe de una ciudad-estado, era el jefe local. El Alachwinic, jóvenes alumnos, él tenía el poder político, tenía el poder económico, el poder militar, tenía el poder religioso, era la máxima autoridad, pero en su ciudad-estado, no en todo el imperio. El Alachwinic era el jefe local de una ciudad. Él era la máxima autoridad. Le seguía el Akin. ¿Quién era el Akin?
El Akin, muchachos, era el sacerdote, el que se encargaba, muchachos, de la religión, del culto a sus dioses. Estos tenían bastante influencia en el pueblo, porque tenían conocimiento de astronomía. Ellos conocían la época de siembra, la época de cosecha de diferentes cultivos, y con esos conocimientos de astronomía se ganaron el respeto del pueblo, y el pueblo servía a la clase sacerdotal y servía a los jefes locales. Luego tenemos el pueblo era el que ponía la mano de obra, era el que ponía la fuerza de trabajo para que este imperio sea próspero, esta cultura sea próspera. Y finalmente tenemos a los esclavos. Los esclavos los adquirían de diferentes maneras. Una de las formas de adquirir esclavos eran prisioneros de guerra, o si no también los compraban. Y trabajaban sin ganar un sueldo, sin ganar un salario, no percibían nada por su trabajo. Y los esclavos también eran utilizados para los sacrificios humanos. Muy bien, ahora bien, en lo que se refiere al Imperio Maya, jóvenes alumnos, en el aspecto religioso, han tenido varios dioses. El dios principal de los mayas ha sido el Anapku. Era el padre de todos los dioses. ¿Y quién ha sido el dios principal de los mayas, muchachos? El dios principal de los mayas era Huitzi. Él fue el dios principal. Huitzilopochtli. Anamku era el dios, el padre de todos los dioses en los mayas. Y en el caso de los aztecas era Huitzilopochtli. ¿Quién era él? El dios sol, o también era el dios de la guerra. En el caso de los mayas teníamos otro dios que era Itzamá. Itzamá era el dios solar, o el dios de la sabiduría. Y en el caso de los aztecas era Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, jóvenes, era el dios de la sabiduría. Itzamá era igual, también era Itzamá, maya, el dios de la sabiduría. Quetzalcóatl, el dios azteca de la sabiduría. Y tenemos un dios más aquí, Kukulcán en los mayas, era el dios serpiente de la sabiduría, la serpiente emplumada. Y luego, en el caso de los mayas, solamente han tenido dos dioses principales. Y cuando se refiere, muchachos, al aspecto económico, en el caso del imperio maya, en la economía estaba basada en la agricultura, la caza y la pesca. En el caso de los aztecas, también era la agricultura, la caza y la pesca. A diferencia que los aztecas han tenido tecnologías agrícolas mucho más avanzadas. Eso está en el texto, hay que leerlo. Ellos utilizaban fertilizantes, utilizaban semillas mejoradas, utilizaban canales de riego, aunque también ellos, pero la agricultura más desarrollada lo han tenido los aztecas. Y en el aspecto del comercio, jóvenes alumnos, los mayas intercambiaban productos internamente y con pueblos que vivían fuera. Y en el caso de los aztecas, el comercio ha sido igual. Ellos practicaron el comercio interno y el comercio externo. O sea, hacen intercambio de productos. Dinero no existía, todo era a través del trueque. El último gobernante azteca, cuando llegaron los españoles, ha sido Moctezuma. ¿Quién llega y conquista el imperio azteca? Hernán Cortés. ¿En qué año? En 1519. ¿Quién llega y conquista el imperio maya? Martín de Urzúa. ¿En qué año lo hace? En 1697. ¿Quién llega y conquista el imperio inca? Francisco Pizarro. ¿En qué año lo hace? En 1531. Entonces, jóvenes alumnos, ustedes ya tienen el libro. Les envío 2 fichas de trabajo, por favor. Si no han impreso la ficha,
espero que hayan hecho un resumen. Y si no lo han hecho, hagan un resumen. Si han tenido la posibilidad de imprimir los que tienen, no es obligatorio, imprímanlo, péganlo y responden el cuestionario. Luego pasen el libro y en el libro van a tener verificando el aprendizaje y la retroalimentación. Háganlo porque para la evaluación vamos a considerar eso. Muy bien, jóvenes, aquí quedamos y nos vemos la próxima clase.